El granjero y el niño discapacitado en el corazón del campo. Corría un rumor que nadie se atrevía a contar del todo. En medio de aquel vasto campo, oculto entre el susurro del maíz y el viento cortante, vivía Joaquín, un hombre tan solitario que hasta los cuervos evitaban posarse en su vieja granja. Decían que su alma estaba atrapada en el eco de una pérdida terrible. Su esposa había muerto sin que pudiera despedirse, dejando en el aire un silencio pesado, casi sollozante. La casa, que alguna vez tuvo risas, ahora parecía un ataúd hecho de madera vieja y paredes frías. Pero la historia tomó un giro que nadie esperaba. Una noche, con la luna escondida tras nubes negras, apareció en el portal un hombre tambaleante, con ojos vidriosos y olor a alcohol barato. Traía consigo un secreto que dejó helado a Joaquín. Una niña. No era cualquier niña, era Clara, pequeña, flaca, con una mirada que gritaba miedo y un mundo que parecía cerrarse en sus adentros, porque no podía oír. El hombre, la niña, detenida en un silencio perpetuo, se aferraba al borde de su vestido, sus ojos grandes como dos faros en la oscuridad. Cada gesto, cada movimiento parecía cargar un misterio indecible. Había algo en ella que rompía la tristeza en 1000 pedazos, una chispa que ni él podía explicar. Desde ese instante el campo cambió. El viento ya no solo llevaba el suspiro de la soledad, sino la promesa temblorosa de un vínculo incomprendido. Clara no hablaba, pero sus manos decían mucho. Sus miradas atrapaban a Joaquín, golpeaban su conciencia adormecida y golpeaban también esa culpa profunda que le carcomía el pecho. Ella soñaba en silencios, anhelaba un refugio y un padre que no temiera sus sombras. La vieja casa empezó a llenarse de algo por primera vez en años. Risas torpes, pasos inquietos y música. Una canción imposible que brotaba cada atardecer. Pero afuera el peligro no dormía. Su padre aparecía en la distancia. Susurros llenos de resentimiento y promesas negras. Una sombra. Pero de repente, un día que nadie esperaba, Clara cantó. No con voz fuerte ni clara, pero sí con un grito contenido que llenó la granja hasta sacudir las paredes. Fue el desgarro de un alma atrapada, la liberación de un mundo entero detrás del silencio. Ahora, con la voz de Clara abriendo caminos, Joaquín se enfrenta a un futuro incierto. La amenaza del padre crece, el pasado insiste en aparecer y la pregunta más terrible se asoma. ¿Podrán mantener este nuevo comienzo sin que las sombras del ayer los destruyan? Lo que ocurrió aquella noche en el campo dejó una marca imborrable. El eco de esta historia apenas comienza y el viento sabe que en cualquier momento algo cambiaría para siempre. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Joaquín latía con fuerza. La voz de Clara, aún temblorosa, resonaba en cada rincón de la granja. Algo había cambiado, pero aún había sombras acechando en el horizonte. Jamás se había sentido tan vivo y tan asustado al mismo tiempo. Una tarde, mientras Joaquín remendaba un viejo cesto, algo en la ventana le atrapó la mirada. Era una figura, un hombre alto que se acercaba con paso firme.
Su silueta oscura se recortaba contra el cielo. Joaquín sintió que su pulmonía se encogía. Era el padre de Clara, pero esta vez algo era diferente. Su mirada no solo traía amenazas, sino también una determinación inquietante. ¡Clara!, gritó Joaquín, dándose la vuelta justo a tiempo para verla correr hacia él. El terror en sus ojos era evidente. «Es peligroso. Quédate aquí», le dijo, aunque su voz temblaba. Clara asintió. Se quedó a su lado, más cerca que nunca. El hombre se detuvo en la entrada. «¿Te gusta mi pequeña? ¿Te has encariñado con ella?», preguntó. Su voz era un susurro veneno. Joaquín sintió su estómago retorcerse. Cada palabra del hombre era como un golpe. «Solo estaba asegurándome de que la tengas bien cuidada», continuó con una risa inquietante, «porque tengo que llevarla de nuevo a casa». «No», respondió Joaquín, su voz firme, a pesar del temor. «Ella no irá a ninguna parte contigo». Sentía como si una tormenta se desatara en su interior. «¿A dónde crees que va a ir? Es mi niña. Nunca fue tuya», rugió el hombre, dando un paso hacia adelante. Una brisa fría sopló, dejando un estremecimiento en el aire. La tensión era palpable. «No te la llevarás», insistió Joaquín, sintiendo que cada palabra era una barrera que levantaba entre ellos. Pero entonces el hombre sonrió, una expresión que heló la sangre de Joaquín. «No sabes nada de ella, ¿verdad? ¿Quién crees que es, en realidad?». Las palabras cayeron sobre Joaquín como piedras, una sorpresa que lo dejó sin aliento. «Clara, es mi hija», dijo con un sollozo casi inaudible, y el mundo de Joaquín pareció desmoronarse. «No eres el único que lleva un dolor. Ella pertenece a este ciclo que jamás verás venir». Confundido, Joaquín miró a Clara. Sus ojos reflejaban miedo y algo más. Un reconocimiento. «¿Qué significa eso?», preguntó Joaquín. Su voz apenas un susurro. «Ella no es solo una niña que no escucha», continuó el hombre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ella es la encargada de cuidar un legado, un secreto que debe permanecer oculto. Y tú has puesto todo en riesgo». El aire se volvió pesado. El eco de las palabras del hombre resonaba dentro de Joaquín, llenándolo de preguntas. «¿Qué legado? ¿Por qué, Clara?». Esa chispa que él pensó que iluminaba su vida, ahora era una antorcha que iluminaba algo oscuro. Una verdad terrible que llevaba estas palabras a su extremo. «Todo lo que creías saber sobre Clara, sobre ti, puede no ser más que una ilusión». El hombre dio media vuelta, como si en esa sencillez se llevara la respuesta a todas las preguntas. «Tú y ella son vulnerables. Regresarás aquí, pero no habrá regreso para ella». Y se fue, dejando a Joaquín paralizado. Clara quedó en silencio, sus ojos llenos de confusión. Joaquín sentía el nudo en su garganta apretarse como un grillete. La granja, que una vez fue un lugar de refugio, se sentía ahora como una trampa. Había más en juego de lo que podría haber imaginado, como un tejido de secretos que no quería sacar a la luz. En ese preciso instante, su vida cambió radicalmente. Un giro imprevisto que lo forzaría a mirar más allá de su pena y sombras. El eco de la revelación lo seguiría, y el peso de su realidad nueva lo asfixiaba. ¿Podría proteger a Clara de aquello que aún no entendía y de lo que le confesó su padre? Las preguntas lo envolvían, y la noche se cernía, tan oscura y opresiva como el silencio que seguía a su grito. Todo se volvía un laberinto, con Clara en su centro, donde las sombras acechaban más cerca que nunca. El corazón de Joaquín latía con fuerza. Clara, aún temblorosa, miraba al suelo. El eco de las palabras del padre
La envolvía como una niebla espesa. No sabían qué hacer. La granja era un refugio y una trampa a la vez. La presión del silencio era aplastante. Un instante, una sombra, y todo cambió. De pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Joaquín giró rápidamente. Venía del fondo del campo. Una figura se debatía entre el barro y la maleza. Era el hombre que había traído a Clara, pero no estaba solo. Al lado de él, un grupo de hombres asomaba, sus rostros ocultos bajo capuchas. La tensión estalló como un cristal roto. ¿Qué demonios es esto?, pensó Joaquín, sintiendo su estómago retorcerse. La mirada de Clara se amplió, y Joaquín entendió que el peligro ya no era solo el padre. Era una red de sombras que se había tejido sin que él lo supiera. Sin tiempo que perder, tomó la mano de Clara y corrió hacia la puerta. ¡Vamos!, gritó. Pero el grupo se acercaba demasiado rápido. Sin embargo, el hombre se detuvo. «No huyas», dijo, su voz llena de un veneno que no podía ocultar. «No puedes protegerla. Ya es demasiado tarde». La afirmación resonó en su mente. ¿Demasiado tarde para qué? Clara, con sus ojos amplios, comenzó a temblar, a retroceder. Joaquín comprendió que las palabras del hombre no eran en vano. Algo terrible se estaba sentando, una verdad oscura que aún no comprendía. «Clara, mira hacia mí», le dijo, buscando su atención. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Un entendimiento que le escurría entre los dedos como agua. Esa expresión hizo que Joaquín sintiera un escalofrío. «¿Qué sabes, mi niña?», preguntó, casi en un susurro. Fue entonces que un grito familiar resonó en el campo. Joaquín se volvió en estado de shock. Era su voz, su esposa, esa que había perdido. Joaquín, la angustia y la desesperación estaban en el aire. Él nunca había podido olvidarla, y ahora parecía un eco. Clara se volvió hacia la sombra del hombre, su rostro transformándose en un espejo de reconocimiento. «¡No!», gritó Joaquín. Su corazón se desplomaba poco a poco. La figura se acercó a ellos, y Joaquín, con el rostro pálido, comprendió que no era un simple padre abrumado por el dolor. Era mucho más que eso. La verdad que había buscado, la sombra que había evitado, finalmente se desnudaba ante él. «Clara, él no es tu padre», comenzó Joaquín, pero el aire se hizo pesado y las palabras se ahogaron en su pecho. Clara se giró para enfrentar al hombre. «¿Por qué vienes aquí?», le preguntó con una voz que sonaba como un lamento. «No soy quien crees que soy», respondió el hombre. «Tú lo sabes, y lo has sabido siempre. Ella es la conexión, el portador del legado». La revelación cayó como un rayo. Joaquín sintió la arena moverse bajo sus pies. El pasado que había enterrado ya no podía ser ignorado. De repente, la tierra tembló, el viento aulló y el ambiente se volvió hostil. Joaquín vio el pánico dibujarse en el rostro de Clara. «¡No!», gritó él, extendiendo la mano hacia ella. Pero en ese instante, un rayo iluminó el cielo y el hombre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. La granja se llenó de un silencio sordo, y Joaquín se dio cuenta de que Clara se desvaneció también. No físicamente, sino que en su mirada había desaparecido una chispa. Todo lo que creía saber sobre ella dejó la frase en el aire. Como un eco de terror. Todo se colapsaba. Cada suceso los había llevado hasta aquí, y ahora no sabían cuáles eran los siguientes pasos. La vida que conocían,
La relación construida en esos días se sentía como un papel deslavado a merced del viento. La pregunta caló hondo. ¿Mantendría Joaquín a Clara a salvo en medio de secretos que parecían abarcar vidas enteras? Algo se movía en la oscuridad, esperando su momento. La granja, que había comenzado a llenarse de vida, ahora pulsaba con peligro, un rompecabezas que ni siquiera. El destino no era seguro, pero estaban atrapados en su red, y el eco de lo desconocido prometía un cambio devastador. El corazón de Joaquín latía con fuerza. Clara, aún temblorosa, miraba al suelo. El eco de las palabras del padre la envolvía como una niebla espesa. No sabían qué hacer. La granja era un refugio y una trampa a la vez. La presión del silencio era aplastante. Fue entonces cuando de repente el suelo tembló bajo sus pies. Joaquín miró hacia alrededor, confundido. «¿Qué está pasando?», murmuró. Antes de poder reaccionar, un estruendo resonó a lo lejos. Pareció venir del interior del campo, como si la tierra misma estuviera protestando. Clara se aferró a su brazo y él, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, la abrazó con más fuerza. «Vamos, esto no es normal», dijo Joaquín, tirando de Clara hacia la puerta. Pero apenas lograron dar un paso cuando un grito desgarrador brotó del fondo del campo. Fue un grito que atravesó el aire, un lamento que helaba la sangre. Joaquín giró rápidamente hacia donde provenía el sonido. Era el hombre que había traído a Clara, pero ahora una multitud había aparecido. Hombres y mujeres, con rostros ocultos y miradas fijas, como sombras que parecían estar allí desde hacía mucho tiempo. «¡Joaquín! ¡Clara!», gritó una voz aguda y familiar. Joaquín sintió que el mundo se detuvo. Era su esposa, su querida Ana, como un eco de su pasado que regresaba para atormentarlo. «¡No dejéis que se la lleven! ¡Por favor!». Su voz, casi un susurro, atravesó la bruma de la confusión. «¿Cómo? ¿Ana?», balbuceó Joaquín, la incredulidad corriendo por sus venas como un torrente desbordado. «¡No puede ser!». Las sombras se acercaban más y Clara, con sus ojos grandes, parecía entender algo que él no. Su expresión se tornó grave, casi comprensiva. «No tengo tiempo de explicarlo», dijo Ana, su rostro reflejando dolor y desesperación. «Ella es el futuro, Joaquín. Tienes que protegerla. Ellos buscan lo que ella guarda». «¿Qué guarda?», preguntó Joaquín, con el corazón en la garganta. Cada palabra de Ana parecía romper barreras. La figura del hombre se acercaba, y Joaquín se dio cuenta de que la amenaza ya no era solo el padre de Clara, sino algo mucho más grande y oscuro. «Ella es el último portador», continuó Ana con lágrimas en los ojos, «de nuestro linaje, la clave para romper la maldición que nos asedia. Si la llevan, todo estará perdido». Joaquín sintió que el estómago se le encogía. «Un legado, un portador, una maldición». Las palabras giraban como un torbellino en su mente. «Lo que sucede aquí es más que simple dolor, Joaquín», dijo Ana, apretando los dientes. «El padre de Clara no es solo un hombre desquiciado, es un custodio de secretos, y aquellos detrás de él, ellos saben lo que ella es». Las figuras comenzaron a moverse más rápido, acercándose con intención. Joaquín, presa del pánico, miró a Clara. «¿Lo entendiste? Eres más que una niña, más que la luz que trajo calidez. Eres el corazón de una lucha que ni imaginamos». Clara lo miró con unos ojos que hablaban un lenguaje que superaba las palabras. «¡Corre!», gritó Ana. «¡No hay tiempo!». Joaquín tomó la mano de Clara y, sintiendo el mundo a su alrededor colapsar, corrió hacia el interior de la casa.
Detrás de ellos, la multitud avanzaba como un río desbordado, su antiguo hogar convirtiéndose en el vientre de un monstruo. Y en ese momento, al cruzar el umbral, Joaquín entendió que la vida que habían construido se desmoronaba. Todo lo que creía saber se desvanecía, dejándolo ante la aterradora verdad. Clara portaba un legado que traía consigo la sombra de un pasado escalofriante. La puerta se cerró de un golpe, y en el silencio que siguió, los ojos de Joaquín se encontraron con los de Clara. El miedo brillaba en ambos, pero también una chispa de determinación. No estaban solos en esto. No lo habían estado jamás. Aun así, el eco de la llegada de las sombras resonaba con fuerza, y el misterio de lo que significaba Claudia era solo el principio de algo mucho más grande. ¿Podrían enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O caerían en la oscuridad que amenazaba con consumirlos? Todo estaba por verse. El corazón de Joaquín latía con fuerza. Clara, aún temblorosa, miraba al suelo. El eco de las palabras del padre la envolvía como una niebla espesa. No sabían qué hacer. La granja era un refugio y una trampa a la vez. La presión del silencio era aplastante. Fue entonces cuando de repente el suelo tembló bajo sus pies. Joaquín miró a su alrededor confundido. «¿Qué está pasando?», murmuró. Antes de poder reaccionar, un estruendo resonó a lo lejos. Pareció venir del interior del campo, como si la tierra misma estuviera protestando. Clara se aferró a su brazo y él, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, la abrazó con más fuerza. «¡Vamos! Esto no es normal», dijo Joaquín, tirando de Clara hacia la puerta. Pero apenas lograron dar un paso, cuando un grito desgarrador brotó del fondo del campo. Fue un grito que atravesó el aire, un lamento que helaba la sangre. Joaquín giró rápidamente hacia donde provenía el sonido. Era el hombre que había traído a Clara, pero ahora una multitud había aparecido. Hombres y mujeres con rostros ocultos y miradas fijas, como sombras que parecían estar allí desde hacía mucho tiempo. «¡Joaquín! ¡Clara!», gritó una voz aguda y familiar. Joaquín sintió que el mundo se detuvo. Era su esposa, su querida Ana, como un eco de su pasado que regresaba para atormentarlo. «¡No dejéis que se la lleven! ¡Por favor!». Su voz, casi un susurro, atravesó. Ella es el futuro, Joaquín. Tienes que protegerla. Ellos buscan lo que ella guarda. ¿Qué guarda?, preguntó Joaquín, con el corazón en la garganta. Cada palabra de Ana parecía romper barreras. La figura del hombre se acercaba, y Joaquín se dio cuenta de que la amenaza ya no era solo el padre de Clara, sino algo mucho más grande y oscuro. «Ella es el último portador», continuó Ana, con lágrimas en los ojos, «de nuestro linaje, la clave para romper la maldición que nos asedia. Si la llevan, todo estará perdido». Joaquín sintió que el estómago se le encogía. Un legado, un portador, una maldición. Las palabras giraban como un torbellino en su mente. «Lo que sucede aquí es más que simple dolor, Joaquín», dijo Ana, apretando los dientes. «El padre de Clara no es solo un hombre desquiciado, es un custodio de secretos, y aquellos detrás de él, ellos saben lo que ella es». Las figuras comenzaron a moverse más rápido, acercándose con intención. Joaquín, presa del pánico, miró a Clara. «¿Lo entendiste? Eres más que una niña, más que la luz que trajo calidez. Eres el corazón de una lucha que ni imaginamos».
Clara lo miró con unos ojos que hablaban un lenguaje que superaba las palabras. ¡Corre!, gritó Ana. ¡No hay tiempo! Joaquín tomó la mano de Clara y, sintiendo el mundo a su alrededor colapsar, corrió hacia el interior de la casa. Detrás de ellos, la multitud avanzaba como un río desbordado, su antiguo hogar convirtiéndose en el vientre de un monstruo. Y en ese momento, al cruzar el umbral, Joaquín entendió que la vida que habían construido se desmoronaba. Todo lo que creía saber se desvanecía, dejándolo ante la aterradora verdad. Clara portaba un legado que traía consigo la sombra de un pasado escalofriante. La puerta se cerró de un golpe, y en el silencio que siguió, los ojos de Joaquín se encontraron con los de Clara. El miedo brillaba en ambos, pero también una chispa de determinación. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, un retumbar sacudió la casa. Y de repente, el aire se volvió denso, casi eléctrico. Sin previo aviso, la ventana estalló en 1000 pedazos. Una sombra se deslizó a través del marco. Una figura alta y oscura, con una máscara que cubría su rostro, entró con un movimiento decidido. Gritó. La voz resonó en el ambiente, familiar pero cargada de peligro. «¡Papá!», exclamó Clara, y Joaquín sintió un puñetazo en el pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Joaquín, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Vengo por ella», dijo el hombre, y en ese instante Joaquín comprendió que el verdadero horror estaba justo frente a él. Clara, confundida, miró entre ambos. El hombre que una vez consideró un extraño resultaba ser más que su padre biológico. «Eres mi salvación», añadió él, levantando una mano en un gesto de súplica. «¿Salvación? ¿Vienes a llevártela?», bramó Joaquín, apretando los dientes. «Ella debe conocer la verdad», respondió el hombre, su voz cargada de urgencia. «El pasado no es lo que crees. Todo lo que te han contado está mal. No somos los enemigos, somos los guardianes de algo superior». El suelo siguió temblando y Joaquín luchó contra la confusión. Esta revelación hizo que todo se tambaleara. La historia que había construido en torno a Clara era ahora solo una frágil ilusión. «¿Qué es lo que guarda?», preguntó Joaquín, intentando mantener la calma aunque el pánico se apoderaba de él. Aquel hombre se acercó lentamente, desenmascarando secretos que traían consigo más que dolor. «Ella es el último eslabón que mantiene la balanza entre el bien y el mal. Todo lo que conoces, tu vida, ha sido guiada por fuerzas que intentan aprovecharse de su poder. Estás en el medio de esto, Joaquín, y no nos conocimos por casualidad». Las palabras resonaron en el aire, como una bomba de tiempo que hacía estallar su mundo. La relación que había desarrollado con Clara ya no era solo un simple lazo protector. Se dio cuenta de que había un plan mucho más grande que los abrumaba. El hombre continuó. «Si no actúas ahora, el destino de Clara y el tuyo estará sellado en la oscuridad». Joaquín sintió que el corazón se le subía a la garganta. Miró a Clara, sus ojos llenos de preguntas. «¿Quién eres realmente?», murmuró ella, acercándose al extraño. De repente, el silencio se llenó de gritos afuera. La multitud se acercaba, y Joaquín entendió que estaban a punto de ser atrapados. Pero la revelación que acababa de escuchar lo había dejado en un estado de shock. Clara, la niña que había creído que estaba salvando, era el centro de una guerra que no conocía. Y ese giro inesperado hizo que todo lo que sabía se tambaleara. ¿Hasta dónde llegaría para protegerla? ¿Y qué secretos empezaban a abrirse, revelando lo impensable? Todo estaba en el aire y el destino de ambos pendía de un hilo.
El corazón de Joaquín latía con fuerza. Clara, aún temblorosa, miraba al suelo. El eco de las palabras del padre la envolvía como una niebla espesa. No sabían qué hacer. La granja era un refugio y una trampa a la vez. La presión del silencio era aplastante. Fue entonces cuando, de repente, el suelo tembló bajo sus pies. Joaquín miró a su alrededor, confundido. «¿Qué está pasando?», murmuró. Antes de poder reaccionar, un estruendo resonó a lo lejos. Pareció venir del interior del campo, como si la tierra misma estuviera protestando. Clara se aferró a su brazo, y él, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, la abrazó con más fuerza. «Vamos, esto no es normal», dijo Joaquín, tirando de Clara hacia la puerta. Pero apenas lograron dar un paso cuando un grito desgarrador brotó del fondo del campo. Era un grito que atravesó el aire, un lamento que helaba la sangre. Joaquín giró rápidamente hacia donde provenía el sonido. Era el hombre que había traído a Clara. Pero ahora una multitud había aparecido. Hombres y mujeres con rostros ocultos y miradas fijas, como sombras que parecían estar allí desde hacía mucho tiempo. «¡Joaquín! ¡Clara!», gritó una voz aguda y familiar. Joaquín sintió que el mundo se detuvo. Era su esposa, su querida Ana, como un eco de su pasado que regresaba para atormentarlo. «No dejéis que se la lleven, por favor». Su voz, casi un susurro, atravesó la bruma de la confusión. «¿Cómo? Ana», balbuceó Joaquín, la incredulidad corriendo por sus venas como un torrente desbordado. «No puede ser». Las sombras se acercaban más, y Clara, con sus ojos grandes, parecía entender algo que él no. Su expresión se tornó grave, casi comprensiva. «No tengo tiempo de explicarlo», dijo Ana, su rostro reflejando dolor y desesperación. «Clara ella es el futuro. Joaquín, tienes que protegerla. Ellos buscan lo que ella guarda». «¿Qué guarda?», preguntó Joaquín, cada palabra una carga en su garganta. Las figuras avanzaban y la ansiedad llenó la habitación. «Ella es el último portador», explicó Ana, sus ojos brillando con lágrimas, «de nuestro linaje, la clave para romper la maldición que nos asedia. Si la llevan, todo estará perdido». Joaquín sintió que el estómago se le encogía. Un legado, un portador, una maldición. Los jirones de su mente luchaban por entender. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un estruendo más intenso sacudió la casa, y el aire se volvió pesado, casi eléctrico. Una sombra se deslizó a través del marco de la puerta. Era el hombre de antes, pero algo había cambiado. Su presencia ahora era imponente, y su mirada llena de furia. «¡Clara, no puedes escapar de tu destino!», rugió, y Joaquín sintió el miedo surgiendo como un río desbordado. «Ana», gritó Joaquín, suplicando su ayuda, pero Ana no podía hacer nada. Las sombras de la multitud empezaron a colarse en la casa, arrastrando con ellas el eco de un antiguo rencor. Fue entonces que Joaquín escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un grito, un lamento desgarrador que venía de Clara. Además, lo que dijo la niña lo dejó helado. «No soy solo una niña, soy lo que buscan». Las palabras de Clara resonaron en el aire como un trueno. Joaquín se sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. «¿Qué había dicho?». Las sombras retrocedieron, y el hombre desconocido sonrió con un aire de triunfo. «Ella recuerda, Joaquín. Al fin recuerda».
Clara levantó la mirada, su rostro iluminado por algo que Joaquín no podía descifrar. Era una mezcla de miedo y aceptación. «Eres mi padre, pero no el único». Su voz se volvió más intensa. «Tengo que hacerlo. Tengo que liberar a todos». Joaquín sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué significa eso, Clara?» «No». Pero su pregunta fue ahogada por un nuevo lamento. Sin previo aviso, una chispa brillante estalló en el aire, y el hombre se abalanzó hacia Clara. Joaquín se interpuso, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared, dejándolo aturdido. A través de la confusión, el hombre extendió su mano hacia Clara. «Ven, tu destino te llama». Fue en ese instante que la casa tembló nuevamente, como si la tierra estuviera tratando de advertirles de algo terrible. Clara gritó: «No, no quiero esto», pero era demasiado tarde, y un destello resplandeciente llenó la habitación. Todo se volvió blanco, y en medio de ese brillo, Joaquín sintió como los hilos del tiempo se desenredaban. En ese instante sus realidades se mezclaron, y como en un vuelo caótico, la verdad se reveló. La escena que siguió era inimaginable. En su mente Joaquín vio visiones, recuerdos de otras vidas, de antiguas batallas, de un linaje marcado por secretos. Vio a Clara, no como su hija, sino como una mensajera de algo mucho más grande. «Ella no es solo tu luz, Joaquín, es tu salvación y tu condena», resonó la voz de Ana en su mente. Y así, en un instante fatídico, la puerta se abrió de par en par, y Joaquín quedó mirando horrorizado, mientras Clara desaparecía en la luz, llevándose consigo la verdad que alteraría todo lo que había conocido. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué destino aguardaba Joaquín ahora que todo se había oscurecido? La pregunta se quedó en el aire, hirviendo con incertidumbre. Mientras la multitud seguía avanzando y el silencio se apoderaba de la granja. La casa, que había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión de sombras y secretos. La multitud había frenado su avance por un momento en el exterior, en un silencio ensordecedor, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. La figura de Ana se desvaneció poco a poco, como un susurro en el viento, dejando en Joaquín una sensación de desasosiego. «¿Por qué, Clara? ¿Qué has hecho?», murmuró, apretando los puños. La angustia pesaba en su pecho, como si miles de piedras le estuvieran aplastando el alma. Fue entonces cuando, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Joaquín se dio cuenta que provenía del fondo del campo. Algo había cambiado. Un destello de luz anaranjada se encendió en la distancia, iluminando la oscuridad como si fuera un faro. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. La noche lo envolvía. Al llegar al borde del campo, lo que vio lo dejó helado. Clara estaba rodeada de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la penumbra. En el centro, la luz brillaba intensamente, y Clara parecía atrapada en un trance, sus ojos cerrados de una forma inquietante. El hombre estaba a su lado, extendiendo una mano como si estuviera invocando fuerzas invisibles. «¡Clara!», gritó Joaquín, la desesperación desbordándose de su pecho. Pero su voz se perdió en el aire pesado. Las figuras comenzaron a murmurar palabras en un idioma que no pudo entender. Era un canto antiguo, suave pero poderoso. Y la luz alrededor de Clara se intensificaba, alcanzando otros colores. Morados, dorados, una lluvia de matices que cortaban la oscuridad. Y entonces, en un giro brutal, el panorama se tornó oscuro. Un relámpago iluminó el cielo y el estruendo resonó como un trueno.
Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En un instante, las figuras comenzaron a desvanecerse, como si la luz las tragara. Clara, atrapada en medio, abrió los ojos lentamente, pero no eran los ojos que él recordaba. Eran profundos, llenos de poder y también de un profundo dolor. «¡Clara, mírame!», gritó, pero algo lo detuvo. La voz de Clara, un eco distante, resonó en su mente. «No puedo, Joaquín. Todo ha cambiado». El suelo se astilló al pie de Joaquín. El aire se volvió denso, casi irracional, y de repente un rugido desgarrador emergió de su interior. Sin tiempo para prepararse, una hendidura se abrió en la tierra, y de ella emergió una criatura, una sombra que parecía absorbida de todas las pesadillas del mundo. Era una criatura con ojos como brasas y su aliento se sentía como hielo. «¿Qué demonios es esto?», pensó Joaquín, mientras la criatura se abalanzaba. En un último intento por proteger a Clara, se lanzó hacia ella, pero la sombra lo empujó hacia atrás, como si sus fuerzas fueran insignificantes ante su poder. El hombre, ahora claramente no humano, observó a Joaquín con una mezcla de satisfacción y tristeza. «No lo entiendes, Joaquín. Clara no es solo una niña, ella es la clave, el último bastión. ¿Sabías que ella es el verdadero legado de nuestra familia? Y tú eres solo un obstáculo». Joaquín sintió un latido profundo en su pecho. «Eres un monstruo». «¿Qué has hecho con mi hija?», gritó, aunque en su interior sabía que la verdad superaba su comprensión. La criatura se movió, arrastrando consigo rayos de luz y sombras. Fue entonces que, en un giro devastador, Joaquín se dio cuenta. Clara no solo había conservado su esencia, algo más oscuro había despertado dentro de ella, algo que la conectaba eternamente a aquel ser. Una conexión que lo ataba a él también, que revelaba secretos de traición y dolor. «¿Qué quieres de ella? Deja que se vaya», rogó Joaquín, su voz temblando con desesperación. Pero la risa del hombre retumbó en el aire, una risa que resonaba con una verdad escalofriante. «Ella debe elegir, Joaquín. Así es como se rompen las cadenas». «Pero si elige ser parte de esto, la oscuridad será todo lo que dará vida». El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse aún más. Joaquín estaba atrapado, no solo en la lucha por Clara, sino también en un horror inimaginable. Que su propia sangre ahora pudiera ser parte de un juego mucho mayor. La línea entre su hija y sus enemigos se desdibujó en un instante terrorífico. Y mientras la sombra se abalanzaba sobre él, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría salvar a Clara de su propio destino? ¿O sería ella quien lo salvaría a él de la oscuridad que ahora lo envolvía? La confrontación se intensificó. La noche se alzó con un terror palpable, y Joaquín, en un acto de desesperación, atravesó la línea entre la luz y las sombras. Pero con ello se planteó un nuevo dilema. ¿Qué parte de la verdad estaba realmente dispuesto a enfrentar? El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que parecía casi palpable. Joaquín se encontró inmovilizado ante la verdad de lo que estaba sucediendo. «¡No te acerques a él!», gritó, sintiendo cómo el pánico y la desesperación se apoderaban de su cuerpo. La criatura se movió, girando su mirada hacia Joaquín con un brillo infernal. Su risa era como el crujido de un árbol seco. «¿De verdad crees que puedes salvarla? Ella es parte de esto», dijo el hombre, su voz como una serpiente deslizándose por el suelo.
Este es su mundo ahora, y pronto lo entenderá. Pero Joaquín no podía dejar que eso sucediera. Con el corazón palpitante, dio un paso hacia adelante. Cada músculo en su cuerpo estaba listo para luchar, a pesar de que sabía que enfrentarse a esa criatura parecía una locura. Clara lo miró. Sus ojos ahora reflejaban algo profundo, algo que él no podía comprender. «Papá, estoy lista», susurró con una calma que hizo que Joaquín sintiera un nudo en el estómago. No podía ser posible. Antes de que pudiera reaccionar, una repentina explosión de luz iluminó el campo. No era una luz normal. Era como si todas las estrellas en el cielo hubieran decidido reunirse en un solo punto. Joaquín cubrió sus ojos. Pero no había tiempo para dudas. «¡Clara!», gritó de nuevo, desesperado. En un instante, la luz envolvió a la criatura y al hombre, creando una esfera brillante que parecía querer explotar. Todo se detuvo, como si el tiempo se congelara. Luego, un estallido. Todo lo que conocía se desmoronó. Cuando la luz se desvaneció, Joaquín miró a su alrededor. Lo que vio lo dejó paralizado. Clara ya no estaba donde la había visto. Había un vacío en su lugar. En su sitio, un portal oscuro y burbujeante emergió del suelo. Un abismo que parecía devorar la luz que lo rodeaba. Y más allá de la luz, se escucharon gritos. No eran solo los de Clara. Eran lamentos antiguos, voces entrelazadas que resonaban en el viento. No. Joaquín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras era empujado hacia atrás por la fuerza de la oscuridad. «¡Clara!», gritó, pero esta vez su voz resonó vacía. Ese hombre de sombras, se disipó como el humo, pero antes de desaparecer, dejó una última revelación que resolvería todo. «Joaquín, tú no eres quien crees. Eres parte del legado, como Clara lo es. No pueden escapar de su destino». Ese golpe le llegó como una explosión en la mente. Sus recuerdos comenzaron a fusionarse. Visiones de un pasado que nunca entendió, imágenes de momentos que había olvidado, miradas de los ancianos de su familia, susurros de antiguas promesas. La verdad que nunca supo sobre su propia sangre lo inundó todo. Antes de que pudiera procesarlo, el portal dio un resplandor y un puñado de figuras empezaron a surgir. No eran sombras, sino seres, como Clara pero más grandes, más imponentes, con ojos brillantes y profundos que parecían conocer el universo. Se movían con gracia, pero su presencia era intimidante. «¡Detente, Joaquín!», una de ellas dijo con una voz similar a la de Clara, solo que resonaba con poder. «El legado no debe ser cuestionado. Tienes que elegir entre ser su guardián o ser devorado por la oscuridad». El mundo temblaba, y el eco de esas palabras las arrastró a su interior. ¿Qué significaba eso? Clara, la luz de su vida, su valor, su significado, ahora era parte de un juego mucho más grande. Y él también. Todo lo que había conocido se resquebrajaba y reformaba ante sus ojos. Mientras todo caía a su alrededor, Joaquín hizo una elección. Un grito de realidad lo sacudió y con todas sus fuerzas extendió la mano hacia el abismo. ¿Sería capaz de salvar a Clara? ¿O había despertado un antiguo ciclo de sombras que ya no podrían detener? Un rugido entremezclado se escuchó, y Joaquín comprendió. Su vida jamás volvería a ser la misma. Las sombras avanzaban, y el destino de Clara, de todos, ahora dependía de decisiones que cambiarían todo para siempre. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que parecía casi palpable. Joaquín se quedó inmovilizado ante la verdad de lo que estaba sucediendo.
Clara, envuelta en luz, estaba atrapada entre el hombre y aquella sombra abominable. Los murmullos de la multitud detrás de él se convirtieron en un zumbido lejano. Solo su hija y la urgencia de la situación ocupaban su mente. «¡Clara, no te acerques a él!», gritó, sintiendo como el pánico y la desesperación se apoderaban de su cuerpo. La criatura se movió, girando su mirada hacia Joaquín con un brillo infernal. Su risa era como el crujido de un árbol seco. «¿De verdad crees que puedes salvarla? ¡Clara! Ella es parte de esto», dijo el hombre, su voz como una serpiente deslizándose por el suelo. «Este es su mundo ahora, y pronto lo entenderá». Pero Joaquín no podía dejar que eso sucediera. Con el corazón palpitante dio un paso hacia adelante. Cada músculo en su cuerpo estaba listo para luchar, a pesar de que sabía que enfrentarse a esa criatura parecía una locura. Clara lo miró. Sus ojos ahora reflejaban algo profundo, algo que él no podía comprender. «¡Papá! ¡Estoy lista!», susurró con una calma que hizo que Joaquín sintiera un nudo en el estómago. No podía ser posible. Antes de que pudiera reaccionar, una repentina explosión de luz iluminó el campo. No era una luz normal. Era como si todas las estrellas en el cielo hubieran decidido reunirse en un solo punto. Joaquín cubrió sus ojos, pero no había tiempo para dudas. «¡Clara!», gritó de nuevo, desesperado. En un instante la luz envolvió a la criatura y al hombre, creando una esfera brillante que parecía querer explotar. Todo se detuvo, como si el tiempo se congelara. Luego, un estallido. Cuando la luz se desvaneció, Joaquín miró a su alrededor. Lo que vio lo dejó paralizado. Clara ya no estaba donde la había visto. Había un vacío en su lugar. En su sitio, un portal oscuro y burbujeante emergió del suelo, un abismo que parecía devorar la luz que lo rodeaba. Y más allá de la luz, se escucharon gritos. No eran solo los de Clara, eran lamentos antiguos, voces entrelazadas que resonaban en el viento. ¡No! Joaquín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras era empujado hacia atrás por la fuerza de la oscuridad. «¡Clara!», gritó, pero esta vez su voz resonó vacía. El hombre, ese hombre de sombras, se disipó como el humo. Pero antes de desaparecer, dejó una última revelación que resolvería todo. «Joaquín, tú no eres quien crees. Eres parte del legado, como Clara lo es. No pueden escapar de su destino». Ese golpe le llegó como una explosión en la mente. Sus recuerdos comenzaron a fusionarse. Visiones de un pasado que nunca entendió. Imágenes de momentos que había olvidado. Miradas de los ancianos de su familia. Susurros de antiguas promesas. La verdad que nunca supo sobre su propia sangre lo inundó todo. Y antes de que pudiera procesarlo, el portal dio un resplandor. Y un puñado de figuras empezaron a surgir. No eran sombras, sino seres. Como Clara, pero más grandes, más imponentes, con ojos brillantes y profundos que parecían conocer el universo. Se movían con gracia, pero su presencia era intimidante. «¡Detente, Joaquín!», una de ellas dijo con una voz similar a la de Clara, solo que resonaba con poder. «El legado no debe ser cuestionado. Tienes que elegir entre ser su guardián o ser devorado por la oscuridad». El mundo temblaba, y el eco de esas palabras las arrastró a su interior. ¿Qué significaba eso? Clara, la luz de su vida, su valor, su significado, ahora era parte de un juego mucho más grande. Y él también. Todo lo que había conocido se resquebrajaba y reformaba ante sus ojos. Mientras todo caía a su alrededor, Joaquín hizo una elección. Un grito de realidad lo sacudió, y con todas sus fuerzas extendió la mano hacia el abismo. ¿Sería capaz de salvar a Clara? ¿O había despertado un antiguo ciclo de sombras que ya no podrían detener?
Pero en ese instante, la sombra que rodeaba a Clara cobró vida. Una oleada de energía atravesó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, Clara comenzó a brillar con una intensidad nunca antes vista. Las sombras se desvanecieron y Joaquín sintió un profundo tirón en su interior. ¡Clara!, susurró, pero una risa aterradora resonó. «Soy más que tú jamás podrías imaginar». La voz de Clara ahora era poderosa, no la voz temerosa de antes. Y, en un parpadeo, todo cambió. El cielo se oscureció y la tierra comenzó a agrietarse. Se deslizó hacia un abismo de caos y revelación, lleno de secretos que jamás deberían hacerse públicos. «Soy la guardiana de los recuerdos olvidados», proclamó Clara, mientras el viento la rodeaba. «No solo soy tu hija, soy la razón de todo lo que conoces. Y tú, Joaquín, eres parte del error que creó esto». El corazón de Joaquín se detuvo. Todo lo que había luchado por mantener estaba a punto de desmoronarse. Clara, la niña que había creído proteger, ahora era el centro de una tormenta cósmica. «No, Clara, esto no es lo que quiero para ti», suplicó, pero todo lo que recibió fue una mirada fija y helada. «Debes decidir hacia qué lado te inclinas, papá. ¿Eres parte de la luz o de las sombras?» Y justo entonces, con un sonido aterrador, el abismo se tragó lo que conocía. La luz y la oscuridad se entrelazaron, y justo antes de ser consumido, Joaquín oyó la última risita de Clara resonar en la distancia. Una broma pesada sobre la verdad que estaba a punto de desatarse. ¿Cuál era realmente el verdadero legado que llevaban dentro? La respuesta se desvaneció, dejando a Joaquín en un vacío de incertidumbre. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y ecos de lo que había sido. Joaquín, de pie en el borde del abismo, sentía como su corazón latía con una intensidad que le quitaba el aliento. Clara, envuelta en esa luz cegadora, parecía distante, atrapada entre dos mundos. La sombra que... «¡Clara!», gritó, su voz desgarrándose. Pero el tiempo ya no le pertenecía. La luz se fragmentó en 1000 colores, y en esos destellos vio visiones de un mundo que no comprendía. Sombras danzaban en el horizonte, y murmullos ancestrales llenaban el aire. La fuerza del abismo parecía querer arrastrarlo hacia una verdad que temía. «No puedo dejarte ir», pensó, pero Clara lo miró, y por un instante todo se detuvo. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una resolución que Joaquín no podía entender. «Papá, esto es lo que tengo que hacer», le dijo con una firmeza que resonó en su interior. La verdad lo golpeó como un rayo. Ella ya no era solo una niña. Clara era la clave para liberar un legado oscuro. «No, Clara, no comprendes lo que está en juego», suplicó, su voz apenas un susurro entre el estruendo de la tormenta que se formaba. «Lo sé, pero si no lo hago, todo se perderá», respondió. Era como si el viento se detuviera para escuchar la verdad. Y entonces el abismo tembló, y el portal oscuro a sus pies comenzó a revelarse. Voces de otro tiempo llamaban a Clara, como si supieran el potencial que llevaba dentro. «Elige», resonó la misma voz de antes. Una de esas figuras imponentes que emergió a su lado. «Eres el vínculo, el puente entre la luz y la oscuridad». Fue un momento electrizante. Clara extendió su mano hacia el portal, y Joaquín sintió el frío de la desesperación. El miedo lo envolvió, pero también el amor. Antes de que pudiera pensar, dio un paso adelante y tomó la mano de su hija. La luz y la sombra entrelazadas ardían a su alrededor. «Si eliges hacer esto,
Lo haremos juntos, murmuró, su voz temblando. Ella lo miró con ternura, y en ese instante un destello de esperanza iluminó el miedo que la rodeaba. ¿Estás listo para enfrentar el legado que tanto tememos?, preguntó Clara. Y Joaquín supo que era el momento de enfrentarse a sus peores pesadillas para protegerla. Con el corazón en la mano, extendió su brazo y de la mano de Clara se adentraron en el portal, donde el tiempo y el espacio se fundieron en una danza de luces. La oscuridad los abrazó, pero en su interior una chispa de esperanza ardía con cada latido. Clara era el legado, sí, pero también su salvación. La luz se desvaneció, llevándolos a un nuevo comienzo. Y allí, en un lugar que parecía lejano y familiar, Joaquín y Clara se encontraron rodeados por un paisaje vibrante. Las sombras ya no eran más que ecos lejanos, y en sus corazones un nuevo propósito comenzaba a florecer. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Clara, su voz suave como un susurro. Ahora reconstruimos todo lo que ha sido roto, dijo Joaquín, sintiendo en su pecho una fuerza renovada. Las cicatrices del pasado podían seguir presentes, pero había luz en su camino. No importa lo que venga, enfrentaremos todo, juntos. Y así, mientras el horizonte comenzaba a despejarse, Joaquín y Clara avanzaron, dejando atrás las sombras de su historia, zulando en armonía hacia un futuro que aún estaban por descubrir. Pero aquí llega la parte más importante. Si disfrutaste de esta saga, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Debe ser el momento de aplastar el botón de like y alimentar el algoritmo, porque tu apoyo hace toda la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no